La historia comienza con unos bandidos que capturaron a una noble y a su sirvienta e iban a abusar de ellas, pero cuando estaban por hacerlo nuestro prota apareció y terminó cargándose a todos de un golpe. Pero antes de llegar a ese punto, nuestro prota llamado Ark, un día simplemente se quedó dormido y despertó en otro mundo, el cual era de su videojuego favorito. Entonces, como cualquiera, empezó a probar sus poderes. Además, como él en el juego era bastante vicioso, tenía un equipo super chetado y podía usar cualquier tipo de poder y hasta podía teletransportarse a donde quisiera. Aunque al principio no podía porque solo podía teletransportarse a lugares en los que ya había estado, pero se movía con otra habilidad llamada movimiento dimensional, así que todo iba a ser maravilloso en ese nuevo mundo de fantasía, hasta que se dio cuenta que la había cagado, ya que el personaje que tenía era el de un esqueleto, así que si lo descubrían no le iría muy bien que digamos. Luego de eso, Ark llegó al pueblo más cercano y aunque fuera un esqueleto necesitaba comer, pero no tenía nada de dinero, así que decidió ir a buscar una misión para ganar dinero. Pero en el camino se terminó encontrando a esta chica pidiendo información, la cual no se la dieron, y cuando se iba, Ark se dio cuenta que era una elfa, así que se emocionó demasiado de estar en un mundo mágico. Dejando eso a un lado, Ark terminó llegando al gremio de mercenarios para buscar una misión, pero para poder registrarse le pedían cumplir con unas pruebas para obtener la licencia. Entonces Ark se fue de inmediato a hacer las pruebas, y aunque se cagara del hambre las cumplía rápido. Incluso se cargó a un orco que salió de la nada, y cuando regresaba al lugar, Ark vio que unos bandidos estaban matando a soldados, y cuando acabaron con ellos, vio a las chicas del principio e iban a abusar de ellas. Ark sabía lo que debía hacer, pero a comparación de luchar contra monstruos, sería más difícil acabar con ellos. Pero cuando estaban por abusar de la chica, Ark apareció con su magia dejando impresionados a todos, y con un golpe se cargó a varios, y usó otro ataque para acabar con el resto de los bandidos. Y después de acabar con los bandidos, las chicas le agradecieron y ahí la sirvienta llamada Rita presentó a su ama llamada Lauren, de una familia noble. Luego de eso, Ark terminó quemando los cuerpos de los bandidos y quitándoles sus botines mientras las chicas se terminaban de cambiar. Entonces, después de una plática, Ark terminó acompañando a las chicas por seguridad de ellas, aunque en el camino Lauren no paraba de mirar a Ark, cosa que lo ponía medio nervioso. Ya por la noche, cuando llegaron a la ciudad, Ark terminó llegando al gremio de mercenarios a mostrar que había completado las pruebas, así que fue aceptado en el gremio de mercenarios. Entonces Ark, como ya tenía dinero, compró bastante comida y se empezó a atascar, ya que no había comido nada en todo el día, pero se alegraba de estar en este mundo de fantasía. Tiempo después, Ark llegó a una aldea para un encargo de guardia para recolección de plantas, el cual era por parte de esta niña llamada Marca, ya que quería ayudar a su madre quien trabajaba a diario para mantenerla a ella y a su hermana, aunque cuando vio a Ark se puso re nerviosa por su aspecto, pero una vez Ark le aclaró que venía para aceptar su encargo, ella estaba re feliz, así que fueron a buscar las plantas medicinales y en el camino Marca le contó que su padre había fallecido y su madre las criaba sola a ella y a su hermana, por eso quería ayudarla a recolectar plantas, así que Ark la veía con admiración. Entonces cuando Marca empezó a recolectar hierbas, al parecer ella era una experta porque su padre le había enseñado bastante y sabía dónde encontrarlas. Pero de la nada Ark se preocupó porque había algo en los arbustos, pero resulta que era este zorrito de muchas colas, el cual estaba enojado y herido. Ark lo terminó curando, así que el zorrito quería acompañarlo, entonces Ark lo terminó nombrando Ponta. Luego de eso, en la aldea, los aldeanos estaban re preocupados porque había aparecido un monstruo re peligroso, y cuando llegó la madre de Marca, se preocupó cuando le dijeron que Marca había ido al bosque. Mientras tanto, los chicos terminaron adentrándose en el bosque para recolectar flores de este árbol, pero terminó apareciendo este monstruo y atacó a Marca. Por supuesto, Ark la salvó de inmediato. Además, él sabía que el monstruo escupía veneno y hasta podía petrificar a las personas, así que Ark procuraba no recibir un ataque directo y logró hacerlo gracias a su escudo que estaba chetado, y al final terminó acabando con el monstruo con una de sus habilidades, aunque cuando
cuando acabó con él terminó desapareciendo un anillo que llevaba, aunque Ark no le dio importancia, y como vio un jabalí cerca de donde estaban, terminó llevándolo al pueblo de Marca como regalo, y luego terminó llegando la madre de Marca porque estaba preocupada por ella, y ella se disculpó por ir al bosque. Ark también le pidió disculpas por llevarla, pero le pidió que no la regañara porque no conocía a nadie que se preocupara tanto por su madre, a lo cual ella estaba de acuerdo. Y luego de una plática, Ark se terminó marchando de la aldea y cuando llegó a la posada, estaba feliz de haber completado el encargo, pero pensaba hacer uno más difícil. Así que la noche siguiente fue a atrapar a unos bandidos de la zona junto a Ponta, y cuando los derrotó vio que tenían bastantes tesoros, pero también habían jaulas con platos, aunque a él le dio igual y solo se llevó el dinero. Por otro lado, en la mansión de este gordo, estaba re enojado porque él fue quien mandó a matar a la chica del principio por temas de poder, y también fue quien envió al monstruo de antes, pero como Ark salvó a la chica y mató al monstruo, estaba re enojado. Por otro lado, cuando Ark salió de la cueva, la chica elfa de antes lo atacó de la nada porque vio a Ark salir de la guarida de los bandidos y pensaba que estaba con ellos, así que le pidió que le devolviera a los niños. Ark no entendía nada y quería hablar con ella, pero ella no quería escucharlo hasta que vio a Ponta, ya que al parecer era una criatura espiritual y el que anduviera con Ark significaba que no era una mala persona. Entonces la chica, que por cierto se llama Ariane, y le contó que había llegado al lugar porque había escuchado que estaban cazando elfos en esa ciudad e iba a revisar si se encontraban en la cueva, pero Ark le dijo que no vio a ningún elfo adentro y le preguntó por qué los humanos capturaban a los elfos. Ella le dijo que los vendían por bastante dinero y le dijo que no se hiciera el inocente. Pero Ark en realidad no sabía nada y cuando supo lo que pasaba le ofreció su ayuda a Ariane, pero ella lo rechazó porque no confiaba en él al ser un humano y se terminó marchando. Entonces más tarde, cuando Ark disfrutaba de su cena, quería volver a encontrar a Ariane y aunque ella no quisiera, pensaba ayudar a los elfos. Entonces al día siguiente fue cerca del territorio de los elfos y no tardó mucho en escuchar gritos, ya que estos tipos estaban persiguiendo a esta elfa que se les había escapado. El líder de los tipos era este chico, que por cierto era el hijo del gordo de antes y era igual de desgraciado que su padre. Ark, al ver la situación, aunque Ariane ya le había dicho que no se entrometiera, pensaba salvar a las niñas, pero en ese momento Ariane salió de los arbustos y acabó con unos bandidos y pensaba rescatar a las niñas a toda costa. Los bandidos se emocionaron porque Ariane era una elfa oscura, o sea una elfa guerrera, y querían aprovecharse de ella, pero ella empezó a acabar con los bandidos y lo estaba haciendo sin problemas, hasta que este tipo tomó como rehén a una niña, así que Ariane no podía hacer nada contra ellos, y cuando se iban a aprovechar de ella, Ark apareció y terminó dándole un putazo al tipo, y ya con las niñas seguras terminaron acabando con los bandidos. Luego terminaron liberando a las niñas, aunque no confiaban nada en Ark, pero él terminó curando a la chica que habían lastimado y como tenían collares con maldición, Ark usó su poder de antimaldición para quitarles el collar, cosa que dejó re sorprendida a Ariane porque era re difícil quitar esos collares. Y después de un rato terminaron llegando otros elfos para llevarse a casa a las niñas, así que Ark se despidió de ellas y luego de que se fueran terminó llegando esta ave mensajera que le informó a Ariane que ya habían encontrado al resto de los elfos capturados y que irían a salvarlos. Entonces, como Ark era muy poderoso y parecía de confianza, Ariane, como sabía que era mercenario, le preguntó si podía contratarlo para que los ayudara a rescatar a su gente, a lo cual él aceptó con gusto. Así que Ark terminó llevando a Ariane cerca de la ciudad con su magia de teletransportación, y ella estaba reasombrada de que también pudiera usar ese tipo de magia, ya que esa habilidad sería perfecta para rescatar a su gente. Luego en la ciudad esperaban a Danka, un compañero de Ariane, pero cuando llegó dejó re nervioso a Ark porque era muy serio, además no confiaba en Ark por ser un humano.
Luego terminaron yéndose a un comedor y ahí Ariane le explicó varias cosas sobre los elfos. Ark quería saber la información que había reunido Danka, pero él solo lo ignoraba por ser un humano. Pero cuando supo que podía usar magia de teletransportación y contaba con una criatura espiritual, dejó de desconfiar de él. Entonces les contó dónde tenían a los elfos y que había mucha seguridad, así que los rescatarían en la noche. Entonces, como se reunirían después, Ark se fue porque no podía comer con ellos porque fijo lo atacaban, así que fue a un callejón a atascarse con comida deliciosa. Cuando llegó la hora, los chicos llegaron con el poder de Ark a la casa y Ariane trató de entrar por la ventana, pero apenas si cabía por sus atributos, así que les enseñó toda la retaguardia a los chicos, pero cuando entraron ellos, se avergonzó porque no era necesario entrar de esa forma. Los chicos al entrar se dieron cuenta que había alguien más que acababa de matar a los tipos, entonces se separaron para buscar a los elfos, y cuando Ark llegó a otra habitación con personas muertas, terminó siendo atacado por esta chica. Ark de inmediato supo que era una ninja y además tenía orejas de animal. Entonces la chica llamada Chiyome, al saber que Ark sabía de los ninjas y contaba con una criatura espiritual, sabía que no era un enemigo y vino a rescatar a los elfos. Entonces le dio un documento importante y le dijo que los elfos estaban en el sótano. Y como ella no llegó a salvar a los elfos se iría, pero antes le dijo que habían más elfos en el palacio del señor de esas tierras. Ark terminó llevándole el documento a los chicos y descubrieron que el señor de esas tierras estaba involucrado en la venta de esclavos. Y Ark, por cuestión de tiempo, no les dijo de dónde había sacado la información, pero sí dónde se encontraban los elfos. Pero antes de ir a rescatarlos llegaron los tipos malos, así que los chicos terminaron abriéndose paso a la fuerza y llegaron donde tenían secuestradas a las elfas y las terminaron liberando. Entonces Ark usó su magia para salir del lugar y una vez a salvo les quitó los collares a las niñas, así que estaban muy agradecidas con él. Pero como todavía habían más elfas en el castillo, Danka se llevaría a las niñas y Ariane y Ark las rescatarían. Y cuando se fueron, Danka pensó que serían súper sigilosos, pero fue todo lo contrario, ya que hicieron un escándalo al llegar, porque habían unos soldados ahí y Ark no se contuvo. Mientras tanto, el tipo de antes quería abusar de las elfas y tenía a su hijo ahí para que viera cómo trataba a las elfas, pero afortunadamente los chicos llegaron al lugar. Entonces Ariane le terminó pateando las bolas al tipo por puerco y Ark iba a darle una lección de vida otra vez a este tipo, pero se terminó desmayando y Ark descubrió dónde tenían todos sus tesoros. Ark le iba a contar a Ariane, pero ella estaba entretenida pateándole las bolas al tipo, y hasta las chicas de las que se iba a aprovechar lo terminaron torturando, pero luego llegaron los soldados y mientras Ariane se encargaba de ellos, Ark se estaba llevando todo el botín, y cuando apareció Ariane, él le dijo que para evitar que los tipos malos volvieran a crear otra organización, les quitaría todos sus fondos. Ariane se impresionó porque Ark tenía razón, así que Ark terminó llevándose una gran fortuna, y como todo había salido bien, Ariane le pagó por ayudarla, aunque no era la gran cosa comparado con lo que tenía Ark. Pero como Ark era de confianza, Ariane le preguntó si le gustaría ir con ella a las tierras élficas, a lo cual Ark estaba emocionado por decirle que sí, pero como no podría entrar sin mostrarle su rostro, no estaba seguro de aceptar, porque seguramente los elfos y Ariane quisieran matarlos si les mostraba su rostro, pero Ariane le prometió que no lo haría, y como Ark quería seguir viajando con ella, le terminó mostrando su rostro de esqueleto, y le dijo que tenía una maldición y estaba buscando una forma de poder liberarse de ella. Ariane le creyó porque no era una mala persona y el que Ponta estuviera con él lo demostraba, así que se presentaron debidamente y partirían en un viaje para salvar a los elfos. Por otro lado, en otro reino, el rey y sus hijos se enteraron de lo que había estado haciendo el gordo con los elfos, pero tenían varias opiniones, ya que este tipo llamado Selk acusaba al gordo de traición por romper el pacto con los elfos, pero lo decía por conveniencia, y su hermano Dakaris decía que el gordo no había hecho eso porque él estaba involucrado con el gordo, y esta chica llamada Yuriharna, quien era la buena entre los tres hermanos, quería dialogar con los
los elfos para resolver el problema. Entonces su padre, o sea el rey, la mandó a la ciudad de Limbut para que hablara con los elfos. De regreso con nuestros protas terminaron acampando y ahí Ariane no pudo con la tentación y se puso a acariciar a Ponta, así que Ark descubrió que era re cariñosa, aunque ella cuando lo vio se intentó hacerla ruda, cosa que no le funcionó. Tiempo después, los chicos llegaron a la ciudad de los elfos y después de que Ariane fuera a hablar con el anciano de la aldea, dejaron entrar a Ark. Y ahí conoció al padre de Ariane llamado Dylan, quien era el anciano de la aldea, y a la madre de Ariane llamada Glennis, quien decía tener 170 años cuando en realidad tenía 245. Dejando eso a un lado, el padre de Ariane estaba sorprendido porque ella había atacado el palacio de un señor, lo que significaba romper el acuerdo de paz entre humanos y elfos, aunque ella lo hizo porque los humanos rompieron el pacto primero al secuestrar a los elfos. Entonces Ark terminó explicando con detalle lo que había pasado, y cuando llegó la hora de comer, Ariane ya les había contado sobre la maldición de Ark, así que no hubo problemas al mostrarle su rostro. Y al día siguiente cuando amaneció, Ark se quedó con la madre de Ariane, mientras que ella y su padre fueron a la capital de los elfos para hablar con los grandes ancianos sobre el asunto del secuestro de los elfos y el acuerdo de paz con los humanos. Ellos no querían romper el acuerdo, pero como iban las cosas, no estaban seguros de lo que pasaría, así que se dedicarían a salvar a los suyos y esperar a ver qué pasaba. Mientras tanto, Ark y Glennis fueron de paseo por la ciudad y ahí Ark se encontró con las niñas que había salvado antes, así que a Glennis le pareció una buena persona y lo retó a combatir en una batalla de entrenamiento, y para sorpresa de Ark, ella fue quien le enseñó a luchar a Ariane, así que cuando empezaron le dio tremenda revolcada a Ark. Y aunque Ark tuviera habilidades chetadas, Glennis era más hábil con la espada y dejó molido al pobre Ark, así que él sabía que tenía que mejorar. Por otro lado, cuando la reunión terminó, el padre de Ariane le contó que su hermana mayor se iba a casar, aunque ella no lo creía porque su hermana era una adicta a las peleas y no la veía casándose. Y justo en ese momento terminó llegando su hermana llamada Evin, quien era la elfa más fuerte, pero también adoraba demasiado a su hermanita. Evin estaba enterada de todo lo que había hecho Ariane, así que estaba orgullosa de ella, aunque Ariane lo que pensaba era en que ella se iba a casar. Pero Evin se dio cuenta que Ariane también tenía a alguien especial, pero le dijo que si alguien quería casarse con su hermanita tendría que ser más fuerte que ella. Así que a Ariane le pareció que Evin quería que se quedara soltera de por vida. Y ya por la noche, Ark se estaba dando un baño, pero de la nada llegó Ariane encuerada, pero al ver a Ark sin su armadura lo confundió con un no muerto. Así que rato después ambos terminaron avergonzados, pero después de eso Dylan le explicó la situación a Ark y le propuso que los ayudara a salvar a los elfos. A cambio, él le daría información que podría ayudarle con su maldición, ya que había un lugar con un manantial que rompía cualquier maldición, el cual estaba resguardado por un dragón muy poderoso. Al final Ark terminó aceptando ayudarlos a rescatar a los elfos. Y más tarde, Ark se puso a pensar sobre su maldición, que por cierto sí era real, así que probó usar su hechizo anti-maldiciones y sorprendentemente logró funcionar, aunque solo era instantáneamente. Al día siguiente, los chicos se fueron de la ciudad de los elfos y se fueron por un atajo cruzando un bosque muy peligroso, y ahí terminaron apareciendo unos lobos que creaban ilusiones, pero acabaron con unos de ellos y no suponían problemas para ellos, pero el líder de la manada sí. Entonces Ark se fue contra él, pero se dio cuenta que el lobo tenía el mismo anillo que tenían las otras criaturas, y cuando el lobo lo atacó, Ark contraatacó y le destruyó el anillo. Entonces el lobo, al recuperar la conciencia, retiró a su manada del lugar. Luego Ariane terminó colgando a los lobos que había matado porque quería tomar sus colas, porque los mejores velos de novia se hacían con esa piel y quería regalárselo a su hermana. Pero en ese momento Ponta escuchó algo y salió corriendo, y resulta que la princesa Yuri también estaba atravesando el bosque y ella estaba muy preocupada porque uno de sus hermanos estaba en cosas sucias y el otro quería obtener el trono a como dé lugar. Y cuando pensaba eso, unos tipos las atacaron y su sirvienta trató de defenderla, pero la terminaron matando y luego terminaron atravesándole el corazón a Yuri.
A los tipos los habían mandado a matar específicamente a Yuri y querían que pareciera que fueron bandidos, pero en ese momento llegó Ponta todo encabronado con los tipos, así que lo iban a matar hasta que apareció Ark. A él no le preocupaban los tipos y vio que habían matado a las chicas, y cuando volteó a ver, el lobo de antes apareció para ayudarle. Entonces entre el lobo y él se terminaron cargando a los tipos. Entonces cuando los lobos se fueron, Ark usó un hechizo especial para revivir a la princesa. Él quería revivirlos a todos, pero el hechizo no funcionaba con quienes recibieron mucho daño, y cuando revivía a las personas, Yuri lo vio reviviendo a sus soldados y pensó que se trataba de un ángel. Luego cuando despertó, todos sabían que fue un milagro que estuvieran vivos, así que Yuri estaba más decidida que nunca a hacer las paces con los elfos, porque pensaba que por esa razón habían sido resucitados. Tiempo después, los chicos terminaron llegando a la ciudad de Olaf y ahí se encontraron con esta chica quien apareció a unos tipos. Ark la recordó y era Chiyome, o sea la chica que lo había ayudado antes. Ella les contó que venía de una aldea de ninjas y casi nadie los conocía, pero como Ark de inmediato supo que era una ninja, supuso que venía de las mismas tierras que su fundador, quien fundó su clan hace 600 años, el cual ya había fallecido, así que Ark sabía que su fundador debió de ser de su mundo. Chiyome también les contó que había llegado a la ciudad porque al igual que a los elfos, su gente también era esclavizada y quería salvarlos, así que les pidió ayuda a los chicos, y como Chiyome peleaba por su gente, terminaron aceptando. Entonces ella les terminó contando dónde tenían a las personas y que en la noche atacarían con su clan para salvarlos. Y antes de que llegara la hora, los chicos se fueron a comer para no ir a luchar con el estómago vacío. Y más tarde, antes del ataque, Ark se puso una máscara con la cual lo habían estafado, pero cuando hablaban sobre eso, terminó llegando Chiyome con su compañero llamado Goemon. Él no era de muchas palabras y quiso probar la fuerza de Ark, y resulta que los dos se cayeron re bien desde el principio. Luego cuando llegó la hora, Ark y Goemon se fueron al frente e hicieron un gran escándalo, y al parecer cuando ambos usaban su magia de tierra, sus hechizos se combinaban y eran más poderosos, y casi se entierran vivos ellos mismos. Mientras tanto, las chicas entraron por atrás y cuando se infiltraron acabaron con la poca guardia que quedaba en el lugar, hasta que lograron llegar con los esclavos, así que de inmediato los liberaron y los reunieron en un punto, así que se reunieron con Ark para ir a salvar al resto y transportarlos a un lugar seguro. Entonces Goemon se quedó a distraerlos mientras ellos liberaban a los demás esclavos, pero cuando lo hacían se dieron cuenta que habían varias personas que ya habían muerto, lo cual era algo triste para todos, pero como no tenían mucho tiempo, empezaron a teletransportar a las personas a un lugar seguro, y cuando pusieron a salvo a todos, Ark fue a ayudar a Goemon, quien ya estaba bastante herido, pero entre los dos terminaron destrozando el lugar, así que la misión terminó saliendo más o menos bien porque habían muerto varias personas. Entonces terminaron quemando sus cuerpos y sus espíritus se fueron hacia el cielo. Entonces Chiyome pensaba hacerse más fuerte para poder salvar a más de su gente. Por otro lado, el príncipe Dakares estaba re enojado porque él había mandado a los lobos al bosque para que mataran a Yuri, pero como no funcionó, estaba preocupado porque Yuri hablara con los elfos, porque tarde o temprano descubrirían que él estaba involucrado en la venta de los elfos, pero en medio de su enfado, su sirviente lo terminó matando, porque resulta que él trabajaba para Selk, y también fue él quien mandó a los tipos a matar a Yuri, y como según los sobrevivientes Yuri estaba muerta, pensaba culpar a Dakares de la muerte de Yuri. Y el rumor no tardó en expandirse, ya que cuando Yuri llegó a su destino, su hermana mayor llamada Seiri estaba re alegre de verla, ya que pensó que el rumor de que Dakares la había matado era cierto. Entonces Seiri le terminó contando toda la situación a su hermana, y Yuri sabía que ahora su hermano Selk era el más cercano al trono y seguramente él la mandó a matar, y también mató a Dakares para culparlo, y con eso en cuenta quería mantener el secreto de que seguía con vida y hablaría con los elfos por el bien de los humanos y los elfos. De regreso con nuestros protas, se dirigían al Imperio Revlon porque Chiyome les había contado que se llevaron a varios esclavos
los elfos a ese lugar, pero Ariane solo escuchó eso, estaba re preocupada. Ark no sabía por qué Ariane estaba tan seria, pero el plan de salvar a los elfos seguía siendo el mismo. Por otro lado, en el Imperio Revlon, el emperador llamado Domitianus le informaron que el plan había fracasado, ya que él fue quien le dio los anillos a Dracarys para que matara a Yuri, pero también estaba enterado que Selk mató a Dracarys y pensaba que también a Yuri, así que estaba complacido. De regreso con nuestros protas, llegaron a un desierto en donde habían muchos gusanos gigantes y givernos. Entonces Ark, para despejar el lugar, usó un hechizo de rayo para ahuyentar a las criaturas, pero también le dio a Irina y al resto por error, pero él ni en cuenta que había sido él. Más tarde, los chicos llegaron a un pueblo cerca de la frontera del Imperio Revlon y estaban pensando cómo llegar a la capital, pero Ariane estaba preocupada porque ya estaban cerca del lugar y era peligroso para los elfos estar ahí. Pero luego terminó apareciendo este elfo llamado Karsi, pero Ariane le cubrió la cara porque mostraba sus orejas de elfo en una ciudad humana. Pero él explicó que no había problema porque la gente lo conocía y llevaba viviendo 10 años en el lugar, cosa que sorprendió a Ariane, pero se negaba a creer que elfos y humanos pudieran convivir. Dejando eso a un lado, Karsi se ganaba la vida estudiando a los monstruos y quería pedirles ayuda para estudiar un gusano gigante. A cambio les daría un mapa detallado del Imperio Revlon y una copia de su libro. Ark se emocionó, así que Ariana terminó aceptando. Más tarde, los chicos fueron a la posada y Ariane seguía pensativa entre la relación de humanos y elfos porque ellos les habían hecho mucho daño a los elfos. Ark, para calmarla, le ofreció alcohol, aunque a ella le parecía muy fuerte, así que Ark le ofreció jugo, pero ella se enojó y se lo tomó de golpe, y al parecer le gustaba bastante, y hasta Ark quedó fascinado con el alcohol, pero a Ariane se le subieron las copas y le exigía más alcohol de manera provocativa y medio violenta. Así que la señora de la casa pensó que eran tremendos, y lo mismo pensaba todo el pueblo. Y al día siguiente, cuando la señora habló con Ark, él no entendió lo que quería decir, pero Ariane sí. Y cuando llegaron con Karsi, él y todo el pueblo pensaban que Ark y Ariane eran tremendos, cosa que enojó a Ariane. Rato después, cuando fueron a buscar al gusano, Ariane tenía una fuerte resaca, así que el ayudante de Karsi le dio un té bueno para la resaca, aunque Ariane desconfiaba de él por ser humano, pero el té sí le sentó bastante bien. Mientras los chicos continuaban su camino y Karsi le explicaba sobre los monstruos a Ark, Ariane se dio cuenta que el otro carruaje había desaparecido, entonces terminó apareciendo un gusano gigante. Ariane pensaba cargárselo, pero no fue capaz de hacerle nada, y cuando la iba a atacar, Ark lo detuvo, y cuando el resto se pusieron a salvo, Ark terminó levantando al gusano para azotarlo contra el suelo, y al parecer, el gusano también tenía ese mismo anillo. Como los chicos habían atrapado a ese gusano, Karsi les dio el mapa que les había prometido, pero Ariane se puso seria y le preguntó por qué vivía con los humanos. Entonces él le confesó que desde el principio no confiaba en ellos, pero ahora estaba convencido de que podrían llevarse bien humanos y elfos, y una prueba de ello era que el señor de otro reino se casó con una elfa. Ariane no podía creerlo y hasta pensaba que obligaron a la elfa, pero él le explicó que fue todo lo contrario, ya que a la elfa la iban a vender, pero el señor la salvó y con el tiempo crearon una relación, así que no era imposible que humanos y elfos se llevaran bien. Entonces cuando los chicos se marcharon, Ariane no estaba muy segura de que humanos y elfos pudieran llevarse bien. Ark pensaba que sería algo difícil, pero con el tiempo tal vez pudieran llevarse bien, así como ella y él convivían. Aunque Ariane a él no lo consideraba humano, cosa que lo ofendió, pero Ponta estaba de acuerdo con ella. Por otro lado, recuerda los anillos de las criaturas, pues el responsable era este tipo llamado Fumba, quien colaboraba con el emperador de Revlon, y aunque disfrutara de las cariñosas, también se las daba de comer a sus criaturas.
De regreso con nuestros protas, llegaron a la ciudad fronteriza, pero cuando entraron se dieron cuenta que había demasiada seguridad en la ciudad, así que se les complicaría averiguar si habían elfos capturados. Entonces los chicos se separaron para buscar información sobre los elfos, pero cuando lo hacían, unos tipos querían secuestrar a esta chica. Entonces Ark llegó a ayudarla y se los terminó madreando, y cuando acabó con ellos, la chica quería agradecerle a Ark, pero en ese momento llegó Ariane y malinterpretó lo que pasaba. Ark le explicó lo que pasó, pero Ariane estaba reencabronada con la chica y la terminó corriendo, y a partir de ahí Ariane andaba de mal humor por los celos. Incluso cuando averiguaron dónde tenían a los esclavos, Ariane le tiraba indirectas de que ella averiguó dónde estaban mientras él abrazaba a mujeres, pero Ark no la entendió, así que se encabronó aún más. Los chicos se terminaron infiltrando en el lugar, pero ahí se encontraron con Fumba, quien al ver a Ariane se emocionó y quería hacer la suya, y le ordenó que atacara a Ark. Entonces ella terminó atacándolo porque el tipo la estaba controlando. Ark pensó que era una maldición y le lanzó su hechizo, pero no funcionó, y de tanto tratar de liberarla descubrió cuál era el truco. Así que Ponta se metió en su capa y terminó sacando a este diablillo, y Ark se deshizo de él. Ariane terminó desmayándose, entonces el tipo le contó que él era el que controlaba a los monstruos. A Ark le dio igual y le preguntó dónde estaban los elfos. Entonces el tipo le contó que hace 4 meses los trajeron, pero el imperio experimentó con ellos y el resto se los había dado de comer a sus monstruos, y vio lo mucho que sufrían cuando les arrancaban las extremidades. Ark terminó encabronándose y no pensaba perdonar al tipo, y acabó de volada con su tigre, pero el tipo terminó llamando a más de sus monstruos. Ark acababa rápido con los monstruos, pero ellos no paraban de llegar, y uno estaba a punto de atacar a Ariane. Pero en ese momento terminó llegando Chiyome para ayudarlo. Además, los de su clan también estaban en el lugar y acabaron con los monstruos del tipo. Pero de pronto el lugar empezó a derrumbarse porque su criatura más poderosa había despertado. Entonces salió corriendo y los chicos salieron del castillo. Pero terminó apareciendo este monstruo conocido como Indra, y el monstruo apenas los vio les lanzó un poderoso ataque, haciéndole creer a Fumba que los había matado, y su siguiente objetivo era destruir la ciudad. Por otro lado, los chicos lograron sobrevivir gracias al escudo de Ark, y cuando buscaban a Ariane, ella ya había despertado y estaba reencabronada porque escuchó al tipo decir todo lo que le había hecho a los elfos, así que quería encontrarlo y acabar con él. Entonces pensaba ir a buscarlo, pero a Ark le preocupaba que la Indra atacara a la ciudad. Chiyome ya daba por perdida a la ciudad porque la Indra era muy poderosa, pero Ark no pensaba lo mismo e iría a enfrentarla en lo que las chicas encontraban al tipo. Entonces cuando la Indra se acercaba a la ciudad, Ark la atacó y la estuvo reteniendo por bastante tiempo. Incluso logró cortarle 4 de sus cabezas, pero la Indra se regeneraba rápidamente. Entonces Ark usó un hechizo muy poderoso para invocar a esta criatura llamada Ifrit, así que entre los dos le hacían frente a la Indra. Por otro lado, las chicas terminaron encontrando al tipo. Ariane lo atacó y el tipo trató de controlarla otra vez, pero Ariane no volvería a caer en ese truco, y cuando pensaba usar a la Indra para atacarla, Chiyome terminó dándole en la espalda, deshaciendo el sello que controlaba a la Indra, pero al tipo solo le dio gracia porque como había perdido el control de la Indra, estaría fuera de control. Pero a Ariane le daba igual porque confiaba en Ark y terminó acabando con el tipo. Por otro lado, la criatura de Ark se enfrentó a la Indra y estaba tan roto que solito se estaba madreando a la Indra, así que la criatura trató de escapar, pero Ark la tomó de la cola y la lanzó al cielo para que Ifrit le diera el golpe final. Entonces cuando terminó la batalla, Ark fue con las chicas y ellas estaban impresionadas con la criatura que invocó Ark. Luego terminó llegando esta ave con un mensaje de Danka diciendo que la princesa Yuri se había reunido con uno de los grandes elfos, ya que resulta que ella había hablado con este gran elfo sobre la situación de lo que pasaba en su reino, así que les pidió su apoyo para que su hermano no llegara al trono, porque si lo hacía no sería bueno para los elfos. Él entendió la situación y como Yuri estaba dispuesta a ayudar a los elfos, terminó aceptando ayudarla.
De regreso con los chicos, Ariane estaba confundida por lo de la alianza con la princesa, pero le agradaba de que el reino de la princesa fuera a ayudarlos. Tiempo después, cuando nuestro grupo avanzó, Ark pensaba continuar sus aventuras tranquilamente, cosa que no creían las chicas, y Ariane le preguntó que con qué cara decía eso. Entonces Ark le dijo que con esa, pero Chiyome se asustó al ver a Ark, y aunque Ariane le contó sobre la maldición, ella seguía asustada de Ark. Y hablando de maldición, los chicos tenían pensado ir al lugar del manantial para quitarle la maldición a Ark, y la historia finaliza con nuestro grupo marchándose hacia la siguiente aventura.